Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo del área de telesalud. Bienvenidos a todos a la Tele-IS, que significa teleinformación, educación y comunicación a la población en temas de salud. Del día de hoy, lunes 23 de septiembre. El tema que vamos a presentar el día de hoy es enfermedad en pox, viruela del mono. ¿Qué debemos hacer? A cargo de la doctora Ailín Aquino Visa, médico residente de la especialidad de infectología del Hospital Belén de Trujillo. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas o dudas a través del chat del Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Ailín Aquino Visa. Es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, por organizar esta reunión. Ante lo importante que es y lo vigente que está actualmente este tema, como es la enfermedad de Mpox. ¿Okay? Aquí está. Entonces, ¿qué es importante conocer de esta enfermedad? Esta ponencia se ha hecho con la asesoría y con la autoría del doctor Wilfredo Chico Silva, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, el médico asistente de acá de nuestro querido hospital, y pertenecientes ambos a la unidad de infectología del Hospital Belén de Trujillo. ¿Ya? Lo que vamos a abarcar el día de hoy es hablar un poco de las generalidades, en qué consiste esta enfermedad, en cuál es la situación actual, o sea, por qué es importante recordar un poco sobre ella, cuáles son las formas de contagio, cuáles son sus características, es decir, cómo se presenta, cuáles son las definiciones de caso, es decir, cuándo estamos ante un caso probable, cuándo estamos ante un caso confirmado, y las recomendaciones y conclusiones. Muy bien. Ante todo, la enfermedad de Mpox es una enfermedad causada por un virus. Va a estar caracterizada a forma muy general por fiebre, aumento del tamaño en los ganglios linfáticos, lo que conocemos como adenopatías, y una erupción cutánea muy característica. Que esta es una enfermedad que es endémica en África. Es decir, que se presenta siempre en algunos países de África. No es una enfermedad nueva. No es el mismo virus que causa la viruela, pero está relacionado. Pertenece a la misma familia que se llama los poxvirus. Y esta relación que tiene con la enfermedad de la viruela va a tener una influencia en el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad. Vamos a ver que gracias a la erradicación de la viruela, lo cual ha sido obviamente un logro importantísimo, un hito a lo largo de la historia, ya se ha dejado de vacunar porque ya no hay viruela. Entonces, esta disminución, y como ya no hay anticuerpos, como esta vacuna proporcionaba una protección parcial ante la viruela del mono, esta enfermedad está teniendo un surgimiento cada vez mayor. Ya está. Los poxvirus tienen una característica que son muy resistentes al secado, a los cambios de temperatura, a los cambios de pH, entonces van a permanecer muchas veces en el ambiente, en la ropa, en los utensilios que utilicen las personas enfermas, y vamos a ver qué de importancia tiene a continuación. Ya está. Repasamos un poquito sobre la historia. Es una enfermedad que, como mencionaba, no es nueva. Es una enfermedad que fue descrita por primera vez en 1958, precisamente en unos primates, en unos monitos, que fueron llevados de Singapur hasta Dinamarca para investigación. Al año siguiente recién se logró aislar el agente causante, el virus, y sin embargo hasta este momento no se había presentado ningún caso humano. Los casos humanos comenzaron a presentarse a partir de 1970, primero en un lactante de 9 meses en el Congo, como mencionábamos, es importante en los países de África, y después de 1970 se dieron pequeños brotes en varios países de África y afectaba especialmente niños de 4 a 10 años. Estos brotes han seguido, sin embargo, no es hasta el año 2003 cuando ya se reportan brotes importantes, un brote en Estados Unidos con 94 casos reportados. Estos brotes en países fuera de África muchas veces estaban relacionados a animales, es decir, a animales que eran transportados de África, que eran a otros países y manifestaban la enfermedad. En este caso se debió a ratas de Gambia que fueron llevadas a Estados Unidos y tuvieron contacto con perritos de la pradera,
que son estos animalitos que vemos aquí, que son autóctonos de allá de la zona de Estados Unidos y que adquirieron la enfermedad. Luego de esto se han presentado brotes aislados, generalmente en relación a zoonosis, en relación a animales. Sin embargo, los brotes en África han ido aumentando, precisamente porque ya no se cuenta con la protección parcial que otorgaba la vacuna contra la viruela, y en 2022 hemos tenido, ya muchos habrán escuchado por primera vez de esta enfermedad, más de 50.000 casos distribuidos en más de 100 países. Estos brotes ya no estuvieron asociados a animales, sino que fueron principalmente una transmisión de persona a persona. Y aquí los más afectados ya no fueron los niños, sino estos hombres que tienen sexo con hombres, es decir, personas principalmente de orientación homosexual o bisexual. Sin embargo, no son los únicos, eso quiero tenerlo bien claro, porque cualquier persona que sea expuesta puede desarrollar la enfermedad. Y llegamos a 2024 a la alerta epidemiológica actual. Ya está. Eso es lo que les comentaba. En 2022, 51.527 casos confirmados en más de 100 países y 15 muertes confirmadas. Vamos a ver que esta es una enfermedad que es mucho menos letal que la viruela, sin embargo, no deja de ser importante, que tiene otras consecuencias y otros peligros. Entonces, en 2022, en relación a este brote, se declaró una amenaza para la salud pública en evolución y una emergencia de salud pública de importancia internacional, y se tomaron los pasos requeridos para controlar la transmisión de esta enfermedad, como implementar la detección, el diagnóstico temprano de casos, hacer el aislamiento y el seguimiento, proporcionar información tanto a la población general como al personal de salud para que puedan manejar de forma adecuada a estos casos, y en los hospitales aumentar la vigilancia epidemiológica y la gestión clínica. Ya está. Acá podemos ver que el aumento de los casos, que en principio, miren, hasta la semana 15 no se tenía ninguno, y cómo subieron exponencialmente, tanto en la región de las Américas como en Europa. Aquí en Perú tenemos registro de que el 26 de junio del 2022 tuvimos el mensaje del Ministerio de Salud, donde confirman el primer caso de viruela del mono, además de una cuarta ola de COVID-19. Fue un año bastante movido. En el Perú, un total de 3.048 casos. En el año 2022, 144 de los cuales ocurrieron aquí en La Libertad. O sea, es una patología que definitivamente se ha tenido y se ha manejado aquí. En lo que va del 2024, hemos visto que precisamente después de que se realizó un aumento de casos en el continente africano, comenzaron los brotes fuera. Entonces, ahora en lo que va del 2024, ya se han registrado en África más de 18.000 casos que en todo 2022 y 2023. Entonces, estamos esperando que en cualquier momento se disparen los casos fuera de África también. Dentro de los factores que favorecen este escenario están el mayor tránsito de las personas, es decir, que ahora hay mucha facilidad para que se muevan de un país a otro por vía aérea, la urbanización desenfrenada, lo cual provoca también una depredación del hábitat de animales que puedan ser portadores de esta enfermedad. Y esto, como ante la depredación de sus ambientes, hay más contacto con los seres humanos. El cambio climático, mayor demanda de proteína animal, ahorita vamos a ver los modos de transmisión, el rechazo a las vacunas, que también está bastante en boga, y la falta de profesionales de salud y de vigilancia epidemiológica adecuada a la escala que se requiere un brote de esta magnitud. Entonces, dentro de las formas de transmisión, vamos a ver cuál es la más importante. Va a ser siempre el contacto directo, que puede ser tanto a través de la piel como a través de las mucosas. En segundo lugar, podemos notar el contacto sexual. No está bien establecido si es directamente, o se refiere al contacto estrecho que ocurre durante una relación sexual, si tiene un papel adicional, pero se sabe que son las dos formas de transmisión más importantes. Otras, quizás un poquito menos infecciosas, pero que también tienen mucha importancia, son el contacto en superficies contaminadas. Como mencionábamos al inicio,
de que es un virus que tolera mucho el secado, tolera mucho las condiciones que muchas veces matan a otros virus. Entonces es muy importante tener cuidado en, en cómo se dispone de los utensilios, cómo se limpian las superficies que van a estar en contacto con esas personas. También puede haber una transmisión vertical al feto a través de la placenta, y lo cual puede provocar abortos y partos pretérminos. Tienen un rol no tan considerable quizás, pero que sí es importante mencionar, la vía respiratoria y el consumo de carne cruda. Estas formas de transmisión de persona a persona son las que están teniendo un rol muchísimo más importante desde el año 2022 hasta el año 2024, que es lo que nos ocupa. En contra de la transmisión zoonótica, animales que son capaces de portar la enfermedad son los primates, las ardillas, los roedores, los perritos de la pradera que mencionábamos. Sin embargo, no se ha logrado identificar con certeza un reservorio natural o un reservorio específico para esta enfermedad. Ahí está. A ver, entonces, ¿qué ocurre cuando alguien se contagia? Ya, primero va a haber un periodo que llamamos de incubación, que generalmente es corto, generalmente 5 a 7 días, algunos dicen 5 a 14 días, pero que como máximo dura hasta 21 días, y aquí es donde van a venir nuestras definiciones. Una fase prodrómica, que van a ser síntomas poco específicos, va a haber fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y aquí van a aparecer algunas adenopatías, es decir, van a aumentar de tamaño los ganglios linfáticos. Después de esta fase prodrómica comienzan las erupciones. Entonces, el mpox tiene es bien característica. La erupción significa que empiezan a salir lesiones, manchitas, y generalmente son de distribución centrífuga, desde que inician en el torso, por ejemplo, la cara, y comienzan a distribuirse hacia las extremidades. Tienen una evolución que inicia generalmente en una mácula, quiere decir cuando no está elevado, sino solamente hay una manchita roja. Pasan a pápulas, adquieren algo de volumen, vesículas, pústulas, como ven, va cambiando el contenido. Finalmente esta pústula se esfacela y queda una costra, que finalmente se seca y cae. Esto va a hacer que sea parecida a muchas otras enfermedades, quizás como la varicela. Sin embargo, la diferencia va a ser que el mpox suele ser, todas las lesiones van avanzando casi de forma pareja, mientras que en la varicela es muy común ver esto, que algunas lesiones están en vesícula, otras lesiones están ya en costrita y está todo mezcladito. En cambio, en el mpox es más común que avancen todos juntos. ¿Y desde cuándo hasta cuándo contagia una persona que tiene esta enfermedad? Desde 4 días antes, o sea, desde la fase prodrómica, desde 4 días antes que se vean las lesiones hasta que se caigan todas las costras. Es decir, es una enfermedad que tiene una transmisibilidad bastante larga, de 21 días. Aquí hay un poquito más de detalle. En la fase prodrómica puede haber fiebre, que puede llegar a ser bastante alta, cefalea intensa, escalofríos, dolor de espalda, dolores musculares. La mayoría van a tener este aumento en los ganglios linfáticos, conocidos como adenopatías, ¿no? Generalmente aparece 1 o 2 días antes del inicio de la erupción, y la duración no es mucho, 48 a 36 horas. Y después la fase exantemática, ¿no? Ya tenemos esta erupción característica, que es vesículo pustular, y que una de las diferencias también con otros diagnósticos parecidos es que compromete palmas y plantas. Generalmente aparece unos 5 días después de la fiebre. El enantema significa cuando aparecen lesiones en las mucosas, que pueden ser en la lengua, en la boca. Las lesiones cutáneas pueden ser dolorosas, aparecen casi siempre en la cara, un poquito menos en palmas y plantas, mucosa oral, genital. Y esto va a durar de 3 a 4 semanas. Ya está. Aquí está la evolución un poquito más detallada y cómo se ve tanto en piel clara como en piel oscura, que no se ve igual. Mácula es cuando todavía solamente hay un cambio en la coloración. No hay todavía elevación, no se puede tocar esta lesión. Pápulas es cuando ya hay una elevación, un aumento de volumen, pero que es todavía menor, muy pequeño. Las vesículas es cuando ya se advierte que tiene un contenido que generalmente es claro al inicio. Pústulas es cuando el contenido ya es pústulo. Y costra finalmente cuando ya es que solamente queda esta lesión. Ahora, si recuerdan, al inicio mencionamos que hubo en el 2022 más de 50,000 casos, pero solo hubo 15 muertes.
Ahora, el hecho de que no sea una enfermedad muy letal no significa que no sea importante o que no tenga complicaciones. Por ejemplo, que es, algo importante que vigilar es la sobreinfección bacteriana. Es decir, que como son lesiones que están expuestas y donde no hay piel, hay mucha facilidad para que si esa zona no se mantiene limpia, ingrese por ahí una bacteria y provoque una infección de piel y partes blandas, cual nos puede llegar hasta ser una causa de mortalidad. Puede haber como otra complicación que es raro, pero puede presentarse también como afectación del sistema respiratorio, como una neumonía, diarrea y vómitos. Puede haber compromiso de los ojos, incluso llegar a tener secuelas. La úlcera corneal puede llegar a desencadenar ceguera. Puede haber úlceras bucales, proctitis, que es la inflamación del recto, septicemia y encefalitis, que es esto cuando afecta el sistema nervioso central. ¿Ya? Formas atípicas es, por ejemplo, cuando aparecen pocas o incluso una sola lesión, ausencia de lesiones cutáneas. Esto es para tener en cuenta de que si bien va a tener un cuadro característico, el que no tenga el cuadro tal como está en el libro no significa que se excluye este diagnóstico. Entonces, sí puede presentarse, es más raro, pero sí puede presentarse de forma multifásica, es decir, que haya lesiones en diferentes grados de evolución. O que, por ejemplo, que no haya periodo prodrómico o que aparezcan las lesiones antes de la fiebre. Ahí está. Aquí podemos ver pústulas y estas lesiones que les comentaba en mucosa se llama enantema. Ya está. Signos de alarma. Cuando decimos que una persona con mpox está en peligro, y es importante que necesariamente tiene que ser visto por un profesional de salud e incluso hasta hospitalizarse. Cuando las lesiones son muy abundantes. Vamos a ver que hay una clasificación de acuerdo al número de lesiones donde aumenta la probabilidad de complicaciones y que es hasta criterio de hospitalización, pero eso no es quizás necesario que lo sepa el público general, sino es para los profesionales de la salud que vamos a evaluar. Intolerancia oral, es decir, si un paciente no logra ingresar líquidos por vía oral, en algún momento se va a deshidratar y eso puede llegar a ser peligroso. Dolor ocular o visión borrosa, es decir, afectación de los ojitos. Adenopatías cervicales dolorosas que causan disfagia, es decir, que hacen que la persona no pueda tragar o no pueda comer. Signos de sepsis, cuando haya quizás una fiebre muy elevada, cuando haya esto especialmente en niños, cuando hay afectación del sensorio, pero son niños que no quieren, que están solo durmiendo y que no quieren comer. Deshidratación moderada o severa. Alteración del sensorio, compromiso ventilatorio, dificultad para respirar. Y bueno, y estos son criterios de laboratorio que se evaluarán cuando acude el paciente a la emergencia, se evaluarán en sangre. Ahí está. ¿Quiénes tienen un mayor riesgo de evolución a formas graves? Por ejemplo, pacientes que tengan compromiso de su sistema inmune. Por ejemplo, pacientes con infección VIH que estén en estadio SIDA o que no estén tomando TAR. En niños pequeños, gestantes, madres lactantes, pacientes con cáncer o que estén recibiendo algún tipo de tratamiento como radioterapia o uso de biológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes o que utilizan corticoides en altas dosis. La tasa de letalidad, como ven, eso no es tan alta y varía quizás de brote a brote, pero es importante tener en cuenta esta enfermedad. Ya está. Entonces tenemos definición de caso probable. Recuerden que el periodo de incubación era hasta máximo 21 días. Entonces, esta va a ser, digamos, lo que nos va a regir nuestra definición de caso probable. Entonces, cualquier persona que presenta un exantema agudo inexplicable en piel o mucosas en cualquier parte de su cuerpo, o que pueden tener lesiones en mucosa oral, vaginal o anorrectal, que tengan, o sea, sintomatología compatible con la enfermedad de mpox, que tenga uno o más de los siguientes: que haya tenido un contacto con un caso probable o confirmado con un caso de mpox en los últimos 21 días, que es el límite del periodo de incubación, que pertenece a un grupo de riesgo como HCH, que tenga una o más parejas sexuales nuevas, anónimas o múltiples en los últimos 21 días al inicio del exantema, que tenga contacto físico directo, contacto con material contaminado, secreciones, ropa de cama o exposición sin protección
a las cosas que han estado en contacto con un caso probable confirmado en los últimos 21 días. ¿Ya? Esta definición de caso probable, cuando se hace la prueba y si tenemos un resultado positivo, es que podemos hablar ya recién de un caso confirmado mediante una prueba molecular. Ahora, vamos a la prueba. Entonces, ¿qué prueba es la que se hace? Generalmente es un PCR en hisopado. Las pruebas de sangre de antígenos no tienen muy buen rendimiento y no se utilizan de forma rutinaria. Las pruebas confirmatorias, el PCR, que puede ser en hisopado de lesiones, idealmente con una secreción, con exudado, tienen menos rendimiento en las costras, pero si no hay otra lesión, sí se puede hacer en las costras. También puede hacerse PCR en hisopado nasofaringeo u orofaringeo, pero bueno, esta viene después si es que no hubiera ya lesiones viables para tomar la muestra. Además, cuando viene un paciente, se acerca al sistema de salud, no solamente se le realiza la prueba de PCR, también se le realizan otros exámenes de sangre para ver si es que están afectados otros órganos, se le realizan, por ejemplo, si hay sospechas y el paciente no tiene un diagnóstico previo de VIH, se les va a hacer también una prueba de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, otros diagnósticos posibles, de repente esto, serología para herpes, para varicela, para rubiola, que eso, porque no es posible hacer el diagnóstico de forma clínica, sino que necesitamos una prueba y no podemos quedarnos con una sola hipótesis, sino tenemos que buscar más. En cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento va a ser sintomático y de soporte, porque como muchas enfermedades virales va a ser autolimitado. Ahora, decir que un tratamiento de soporte no significa que no se le da tratamiento, sino que es muy, muy importante mantener la hidratación y ir corrigiendo las cosas conforme se vayan presentando. O sea, si un paciente presenta afectación respiratoria, el oxígeno es parte de su terapia de soporte. O sea, no es que no haya un tratamiento, el hecho de que no haya un tratamiento específico no significa que no se le pueda ofrecer nada a ese paciente. Si es un paciente que tiene dificultades para tragar, obviamente va a necesitar apoyo de una hidratación endovenosa, un ambiente limpio, que puede mitigar el potencial de transmisión y promover que vayan curando las lesiones, es decir, que vayan revitalizando las lesiones. Las infecciones bacterianas secundarias que se presenten deben ser tratadas con los antibióticos de forma apropiada de acuerdo a su afectación. ¿Existen tratamientos con antivirales directos para mpox? Sí, hay algunas alternativas, pero no están generalmente muy disponibles aquí en el Perú y solamente están indicadas para algunos grupos muy específicos de pacientes, es decir, pacientes que tengan enfermedad hemorrágica, que tengan encefalitis, afectaciones oculares o que tengan riesgo de enfermedad grave. ¿Ya? Entonces, las vacunas. Aquí es donde vamos a tener una de las intervenciones más importantes. Son eficaces tanto para cuando se colocan antes de la exposición como dentro de los 4 días posteriores a la exposición. La vacunación entre 4 y 14 días reduce la gravedad de la enfermedad, pero ya aquí ya no tiene un papel en la prevención. Solamente reduce la gravedad en este tiempo. Entonces, lo ideal es ponerla antes o durante los primeros 4 días. ¿Pero en quiénes? ¿En todos? No. Ahorita la OMS no recomienda la vacunación masiva contra la enfermedad de mpox, sino solamente a los contactos conocidos a través de la investigación de casos. En 2022 sí se hizo una campaña de vacunación a personas en riesgo. Sin embargo, en este momento esta es la recomendación hasta que cambie la situación y eso lo iremos actualizando conforme haya noticias del Ministerio de Salud o de la OMS. Bueno, en cuanto a la prevención, ¿qué podemos hacer? Siempre importante la higiene de manos. La higiene de manos va a tener un papel importante, ya saben que no solamente para el mpox, sino para muchísimas patologías, desde el COVID, influenza, entre otras. El aislamiento de personas infectadas, o sea, cuando ya tenemos un caso de mpox, es importante que estén en una habitación separada a otras personas, porque el contacto directo es la forma de transmisión más importante. Entonces, en hospitales sí se puede manejar en cohortes con puertas cerradas, es decir, que todos los pacientes estén en un mismo ambiente. Es necesario solamente el uso de precauciones estándar nivel 2, es decir, contacto y respiratorio. Las personas, por ejemplo, el personal o
o el miembro de la familia que esté, digamos, a cargo del pacientito que está en aislamiento, debería usar una mascarilla, que puede ser una KN95, y guantes, y evitar estar, o sea, no tocar con las manos la ropa o las cosas que deben estar en contacto con el paciente. Utilizar guantes y descartarlos al terminar. ¿Ya? Aseo del área debe ser diario y terminal, que puede usarse una solución de cloro a 1000 partes por millón. El manejo, como decía, de la ropa y de los desechos es similar a otras patologías infecciosas transmitidas con secreciones o aerosoles. Y hacer el seguimiento, muy importante, tanto de los contactos como del personal que estuvo en contacto con el caso. ¿Está? Entonces, conclusiones. ¿A qué podemos llegar? El brote continúa propagándose, es decir, tenemos que tener estar muy alertas a cómo va cambiando la situación, porque tenemos mucha posibilidad de tener complicaciones, de tener un nuevo brote como el que tuvimos hace 2 años. Entonces, la OMS recién este año lo ha declarado como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Afecta principalmente, si bien la transmisión sí va a tener una predominancia hacia varones, que quizás con una orientación homosexual o bisexual, pero no es la única población. Hay que tener mucho cuidado porque como es contacto directo, no necesariamente contacto sexual, también va a afectar niños gestantes. En realidad, cualquiera de nosotros. La infección se transmite a través de cualquier contacto cercano, incluyendo el sexo. Por eso, cualquier persona está en riesgo de adquirirla. En la mayoría de los casos, la terapia solo es de apoyo. Aún en estudios, los modos de transmisión, como mencionaba, o sea, no se sabe si el contacto sexual es literalmente por las secreciones compartidas durante el acto sexual o por el contacto estrecho que hay durante las relaciones sexuales. Entonces, realmente todavía están en estudios cómo realmente se produce la transmisión, la frecuencia de las complicaciones y la eficacia de la vacuna. Fortalecer, entonces, es importante que fortalezcamos la detección y el diagnóstico temprano. O sea, que hay una sospecha, porque si nadie tiene la sospecha, nadie le va a indicar a esa persona que se haga una prueba, para poder detectarlos de forma oportuna y lograr a tiempo el aislamiento y el rastreo de los contactos. Ya está, aquí es la bibliografía utilizada. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a dar inicio a las preguntas de que puedan ir generando dudas y consultas. Doctora, ¿alguna recomendación final o una conclusión final que nos pueda dar de la ponencia realizada el día de hoy? Ya que mantener siempre las precauciones estándares que tenemos para lavado de manos, para higiene respiratoria y estar alertas, tener en cuenta que esta es una de las enfermedades que ahorita están en boga y tener siempre la sospecha clínica dentro del personal de salud para poder que estas personas puedan tener un diagnóstico oportuno y evitar que sigan propagando el brote. Participantes. Tenemos a Figueroa Ruiz, nos comenta: buenas tardes, ante la probable de tener un paciente con mpox, ¿dónde se deben tomar las muestras para confirmar si estamos en el primer nivel de atención? Bueno, en primer nivel de atención es muy probable que no tengan el equipo de laboratorio disponible, ¿no?, para el PCR que se realiza. Aquí en el Hospital Belén y en el regional también se cuentan con las pruebas, que entonces tendrían que referirlo o al menos hacer una consulta para ver esto, si es importante obtener, si es relevante, o sea, hacer una referencia para ver que acá puedan evaluar si es necesario que venga la persona, o sea, no mandarla directamente, sino que consulte quizás con un hospital en nivel más alto para ver si en ese caso especial es necesario que se haga la referencia para el laboratorio y para que le puedan tomar la muestra aquí. Muy bien, doctora, continuamos con las preguntas. Nos dice: ¿cuántos días puede vivir ese virus en superficies inanimadas? Ya.
Hay estudios que dicen que sobrevive más, por ejemplo, en lo que es telas y en lo que es plásticos, que puede llegar hasta sobrevivir hasta 10 días. Y sobrevive menos en, por ejemplo, en superficies como son metal o como es vidrio. Entonces, lo que sí es que no, el virus no es inmune, no, o sea, sí se puede erradicar con los desinfectantes usuales. Es decir, o sea, con detergentes, con alcohol, con lejía, con cloro, como se mencionó, cloro a 1000 partes por millón, sí se pueden, o sea, no es que la ropa que utilice el enfermo, o sea, no debe cogerse con las manos, debe utilizarse guantes, pero no necesariamente la tenemos que tirar. Se puede esto lavar aparte e incluir esto, por ejemplo, con cloro para poder desinfectarla apropiadamente. Algo más de las preguntas. Sí, doctora, dame un minutito, vamos a leer las siguientes preguntas. Muy bien, continuamos con las preguntas. La nueva variante del Mpox ya llegó a Latinoamérica. Ya. En cuanto al Mpox, hablamos generalmente de clados, no tanto de variantes, y generalmente hay dos, ¿no? Una que pertenece a África Occidental y otra al centro de África. Entonces todavía no hemos registrado casos con la nueva, con el clado que está ahorita causando problemas en África, afortunadamente, pero puede ocurrir en cualquier momento, no se excluye la posibilidad. Bien, como última pregunta, doctora, nos comentan nuestros participantes. Buenas tardes, doctora. ¿También se puede dar la reinfección? Eh, no hay estudios exactamente, como les digo, pese a que es una enfermedad que no es nueva, ha sido muy poco estudiada porque generalmente ha sido endémica en África y no ha dado muchos problemas fuera de ella. Entonces, hay muchas preguntas que nos faltan por resolver. No le podría decir a ciencia cierta de que, de la inmunidad es para toda la vida, como en el caso de la varicela generalmente, pero es muy raro ver casos con una reinfección, es rarísimo, no se presenta caso. Doctora, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por la ponencia que nos ha brindado de mucha información. También, asimismo, agradecer a nuestros participantes por su conexión e invitarles a que estén pendientes de las próximas telecapacitaciones que brinda el Hospital Belén a través de la plataforma de telesalud del Hospital Belén. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Ya. Gracias.